La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando bendiciones, sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre, su servidor Johnny Bulnes y mi hermano José Quiroz estamos aquí para compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor en esta tarde que el Señor nos ha regalado, este primer día de la semana, en el cual se celebra pues el calendario cívico, el Día de las Madres. Queremos pues felicitar a todas las madres de la Iglesia del Señor, que el Señor las siga bendiciendo grandemente. Hoy vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con el estudio que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado pues comenzamos esta aventura, desarrollo del Sermón del Monte. Hablamos acerca de los pobres en espíritu, hacíamos hincapié y ahondamos profundamente en el principio de la humildad, la importancia de esta virtud en carácter cristiano, en las virtudes que el cristiano debe tener. Hablábamos bastante acerca de este tema. El día de hoy nos tocará desarrollar el siguiente punto que el Señor Jesucristo pues tocó al dirigirse a aquella gran multitud a la cual pues le dirigió y habló este hermoso sermón. Hoy vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 5, versículo 4, donde la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy vamos a hablar de los que lloran, a ver a qué se refiere, qué fue lo que el Señor quiso decir, qué fue lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar a través de estas palabras tan profundas que el Señor mencionó en aquella ocasión. Hoy, 2000 años después, siguen sonando en nuestros oídos, dejándonos lecciones de valor permanente. El desarrollo de este estudio, de esta reflexión de las Escrituras, la hará nuestro hermano José Quiroz, para el cual le dejo el tiempo para que él pueda desarrollar este tema. Yo lo estaré acompañando en los comentarios de este estudio, que esperamos que usted pueda analizarlo y usted pueda reflexionar mucho acerca de lo que hoy nosotros vamos a hablar, esperando de que sea de mucha edificación para su vida espiritual. Hermano José Quiroz. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien desde la comodidad de su hogar. Muy bien decía nuestro hermano Johnny, estamos tocando pues más que todo el tema del Sermón del Monte, donde encontramos muchas lecciones de vida, muchas lecciones para la iglesia, muchas lecciones de carácter espiritual. Bueno, pues vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso vamos a estar estudiando. Es bien interesante porque esta bienaventuranza obviamente no va conforme o no va relacionada con la sabiduría humana. De hecho, si nosotros sustituimos la palabra felices por bienaventurados, pareciera contradictoria, porque imagínense, serían felices los que lloran. Entonces, para el pensamiento humano resulta de que pues por ejemplo, ese tipo de frase resulta que es contradictorio, no le hay ningún sentido. Entonces lo primero que diría el ser humano normal, el ser humano común y corriente sería: eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser bienaventurado o cómo va a ser feliz
una persona que esté llorando, ¿verdad? Si una persona está llorando es porque se encuentra triste. Entonces, por eso menciono de que la sabiduría humana no puede acatar este tipo de frases, ¿verdad? Este tipo de palabras. Mientras por lo tanto, si hablamos acerca de la sabiduría que no es humana, que en este caso sería la sabiduría de Dios, pues resulta que ahí sí es otra historia. Entonces, porque Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Entonces, en el original griego el significado es llorar por lamentar. Entonces, es una de las palabras más usadas, más coloridas, usadas para el antiguo lamento dentro de la lengua del mundo griego, ¿verdad? Dentro del idioma anterior. Entonces, retratando, por así decirlo, una especie de dolor que es agudo en su clase, ¿verdad? Entonces, comúnmente para poder hacer un lamento referente a la pérdida de un familiar o un lamento referente a los muertos. Entonces, por ejemplo, si vamos a versiones, por ejemplo, la versión Septuaginta tiene el uso de la palabra para decir, por ejemplo, el lamento que tuvo Jacob cuando pensó que su hijo José estaba muerto. Ese ejemplo lo encontramos en Génesis. Entonces se usó para describir el lamento que tuvo David cuando murió su hijo Absalón, ¿verdad? Entonces, un lamento, no un lamento común y corriente, sino un lamento de dolor profundo, ¿verdad? Entonces, un lamento intenso. Entonces, un lamento que realmente pues se conmueve, un lamento que realmente pues es bastante fuerte. Entonces dice, bienaventurados los que lloran. Dice, los dolientes. Hablemos, por ejemplo, de los dolientes que no serán consolados, ¿verdad? Por ejemplo, en la lección anterior, si usted recuerda, si usted nos vio el domingo pasado, comenzamos mencionando primero los aspectos negativos, ¿verdad? Lo que Jesús no dijo. Entonces, en primer lugar, si lo ponemos así, la intención de Jesús no es pronunciar una bienaventuranza sobre las personas que simplemente lloran. No es esa la misión de Jesucristo. Entonces, porque si no, pues serían bienaventurados todos los que lloran por cualquier causa, ¿verdad? Entonces, me dejó la mujer, lloro. Me pegó mi papá, lloro. Entonces, tuve un mal día, lloro. Entonces, serían bienaventurados todo acto de llorar. Entonces, el que llora por cualquier cosa, que en sí hay muchas personas que de repente pues lloran por cualquier cosa. Hay personas que de repente pues tienen mucho sentimentalismo, por así decirlo. Entonces les pasa cualquier situación, lloran. Ven una película, lloran. Entonces ven un acto de bondad, lloran. Ven un acto de injusticia, lloran, ¿verdad? Entonces serían bienaventuradas entonces todas las personas que lloran. Entonces, no es el propósito de Jesús como tal ese, ¿verdad? No se refiere a todo acto de llorar. Entonces, y por ende, pues, Dios muchas veces, a través de la Biblia, narra de que a Él le gusta o Él resalta de que su pueblo, pues, sea feliz. Por ejemplo, dice Proverbios 17:22. El corazón alegre, dice, constituye un buen remedio. Entonces, por ejemplo, Pablo escribió, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Entonces, y la Biblia enseña claramente que algunos dolientes no serán consolados. Por ejemplo, Pablo dijo, la tristeza del mundo produce muerte. Eso dijo el apóstol Pablo. La tristeza que es conforme al mundo es una tristeza que produce muerte, según nos dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Entonces, este es un lloro causado por la consecuencia de nuestros actos. Entonces, la tristeza que produce el mundo, ¿verdad? Entonces, sea que se llore un poco o sea que se llore mucho, ¿verdad? Por el acto mismo. Entonces, de esta idea podemos sacar de que no todas las personas, o en pocas palabras, no todos los que lloran van a ser consolados. Entonces, imagínense de que usted por sus actos de borrachera, usted por sus actos de pecado, usted por sus actos de asesinato, por sus actos de robo, entonces resulta que usted tuvo que pagar consecuencias por eso. Entonces Jesucristo no se refiere a ese tipo de personas.
No se refiere de que, es que el asesino está llorando, entonces, bueno, va a ser consolado porque ya lo metieron a juicio y le pusieron una condena de 30 años. No está diciendo eso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, imagínense de que un estudiante es perezoso y resulta que al final no terminó pasando las materias y se pone a llorar. No significa que esa persona, porque esté llorando, va a ser consolada, ¿verdad? No es una consolación por los malos actos que el ser humano haga, por la pereza que el ser humano haga, por las consecuencias negativas que el ser humano practique o que el ser humano tenga, ¿verdad? Entonces los ejemplos de la tristeza del mundo, entonces es por causa del pecado, es por causa de la desobediencia a Dios. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Hablemos acerca de Judas. Entonces viene Judas y traiciona al Señor. Cuando Judas traiciona al Señor, entonces resulta que Judas siente ciertos remordimientos, según nos narra el Evangelio de Mateo. Entonces, sin embargo, resulta que Judas no se arrepintió. Entonces, si no se arrepintió, por ende no volvió al Señor. Sino que lo que sentía Judas es lo que sienten muchas personas, ¿verdad? Judas lo acusaba a la conciencia. Eso era lo que le pasaba a Judas. Entonces, como muchas personas que de repente pues cometen un mal acto y resulta pues que a raíz del acto que cometieron, la conciencia los comienza a acusar. Entonces la conciencia acusa diciendo, ese acto que hiciste no es un buen acto, sino que es algo malo lo que hiciste. Entonces Judas cae y la conciencia lo acusa diciéndole, el acto que hiciste es totalmente malo. Entonces, al final viene Judas, ya sabemos la historia. Entonces viene Judas y se pone la soga al cuello y se asesina, se ahorca, ¿verdad? Se suicida. Entonces Judas, si usted observa, no fue consolado. Entonces sí sintió remordimiento, pero resulta pues de que el remordimiento fue a raíz de la situación que Judas hizo, ¿verdad? Entonces ese grupo de dolientes referente al mundo no es el grupo de dolientes que son bienaventurados a los cuales se refiere nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opina, hermano Johnny? Es interesante, hermano, el punto, porque analizo yo y pienso que entonces el Señor Jesucristo no se refiere al llorar, a aquellos que serán consolados, porque ciertas ambiciones que tenía les salieron mal por ambiciones fallidas, ¿va? Algún negocio mal ejecutado, entonces lloran porque lastimosamente han perdido algo. No es llorar por ambiciones fallidas, ni por haber perdido las riquezas. No es llorar ni por haber sido avergonzado, ni por haber sido castigado por alguna maldad. No hay bendiciones para los que lloran por estas causas, a menos que se arrepientan, ¿va? Y tampoco promete bendición para aquellas almas pesimistas que viven lloriqueando por cualquier cosa, porque no se refiere a eso tampoco. Yo creo que eso ha quedado bastante claro, hermano, en su reflexión, donde el Señor pues se refiere a que hay un tipo de personas que lloran, pero son aquellas personas que son felices, son las personas que lloran por sus propios pecados, son aquellas personas que lamentan tanto, su condición espiritual, que lloran por esa condición en la que están. No quisieran ser así, no quisieran fallarle tanto al Señor. Están preocupados por esos pecados y están con toda la intención de arrepentirse y buscar al Señor. Bien explicado el ejemplo de Judas. Judas es alguien que lloró, es alguien que se lamentó, pero no buscó al Señor. Entonces en él no hubo bienaventuranza, en él lo que hubo más bien fue castigo, más bien para él lo que hubo fue perdición. Entonces piense usted que los que van a ser felices, a los cuales el Señor se refiere, no se refiere a personas que lloran por cualquier cosa. No, porque gente llorona hay un montón, pero el Señor no se refiere a aquellos que lloran por cualquier cosa. Y es cierto, hermano, mira, hay gente, ve una película, llora. Entonces ve una serie, llora. Ve un anuncio, llora. Ve cualquier cosa, video ahí en las diferentes redes sociales y empieza a llorar. No se refiere a eso. No se refiere a que usted llora porque en el amor le ha ido mal, entonces el Señor lo va a consolar. No, se refiere a aquellas personas
Esta bendición se pronuncia sobre los que lloran por sus pecados, por los pecados de otros, por el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. El mundo no está bien. Sabemos que el mundo está bastante mal. Las cosas no marchan bien, porque sabemos que el mundo está muy alejado del Señor. Cuando alguien llora por la condición espiritual de los demás, porque tiene gran amor por las almas, y sabiendo y entendiendo que hay muchas almas que se pierden y mueren y se van a una eternidad sin Cristo, sin el Señor. Entonces hay almas que sienten profunda tristeza por eso y lamentan que sus recursos o sus fuerzas no sean más para poder ayudar a muchas más personas a que puedan obedecer el Evangelio y no pasar una eternidad alejados pues de la presencia del Señor, que será la segunda muerte. Entonces el Señor, y en esta pequeña introducción hemos entendido, y que dejarle muy claro a usted, querido televidente, querido hermano, que los que lloran no se refieren a los que lloran por cualquier cosa, sino a los que lloran por su condición espiritual, ¿cierto, hermano? Así es, no, y vamos a seguir agregando. Sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otro grupo de dolientes que no será consolado, son los dolientes religiosos, que no están dispuestos a aceptar el mensaje del Nuevo Testamento. Esos son un tipo de dolientes que no van a ser consolados. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo de ellos son los judíos. Entonces los judíos incluso tienen hasta un muro de lamento, ¿verdad? Entonces ese muro muy famoso, ¿verdad?, conocido como el muro de los lamentos. Entonces, donde se ha hecho muy popular y muchas personas viajan desde diferentes países del mundo, entonces, y van a este muro como tal. Entonces, ¿por qué? Porque de repente pues sienten que van a pasar por un dolor, o de repente pues están pasando por alguna enfermedad, por cosas así. Pero si hablamos acerca del pueblo judío, acerca de este muro de los lamentos, resulta de que si hay algo por lo que el pueblo judío puede llorar, es por la gloria perdida de Israel. Y ojo con eso, que muchas personas caminan diciendo, uy, pero con los judíos no se meta. Entonces, porque resulta de que los judíos son el pueblo escogido por Dios. Error. No son el pueblo escogido por Dios. Fueron en algún momento el pueblo escogido por Dios, pero en la actualidad no son el pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, muere en la cruz y resucita, se acabó eso. Entonces, ¿por qué? Porque en la misma palabra del Señor nos dice de que ahora pues ya no viene por un pueblo. Entonces ya no viene por el pueblo judío. Dice, de las dos naciones yo haré una. Entonces, el pueblo judío no es el pueblo escogido por Dios. Entonces, ¿por qué podría llorar el pueblo judío? Podría llorar por la gloria perdida de Israel. Entonces, pero por ejemplo, si usted se va a la mentalidad del pueblo judío, resulta de que el lamento que ellos tienen, resulta que no es un lamento como debe de serse. ¿Por qué? Porque ellos se niegan a aceptar que Jesucristo es el Mesías prometido. Entonces su lamento no puede ser bienaventurado. Entonces ellos no pueden ser consolados. Entonces bajo ese término, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los dolientes que no aceptan el camino de Dios, es lo mismo. Entonces imagínense de que hay muchas personas religiosas, pero resulta que muchas de estas personas religiosas, o la mayoría de estas personas religiosas, resulta de que pueden llorar, tienen sus lágrimas, tienen sus lamentos, son derramadas. Sin embargo, no es como el Señor lo pidió. Entonces le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando Pablo lloraba por sus pecados y oraba, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Entonces, ¿y qué sucedió con Pablo? Bueno, Pablo lloró por su error. Entonces Pablo lloró por sus pecados. Entonces se lamentó mucho, pero no se quedó en puro lamento. Entonces, sino que tuvo una acción como tal. Entonces vino, Ananías le dijo, bueno, ¿y qué estás esperando? Le dice, levántate y sé bautizado. Entonces viene y ya sabemos el resto de la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces que viene y el hombre es bautizado y posteriormente pues se convierte en uno o en el más grande apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Predicando en diferentes lugares. Entonces, consideremos por un momento a estas personas que no son o no serán bienaventurados, ¿verdad? Entonces hay un pequeño estrecho referente a esto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la persona puede ser muy religiosa, pero si la persona no obedece al Señor como realmente tiene que obedecerlo, resulta que no va a ser consolado, dijo nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces, y una vez más viene Jesús y dijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Entonces, este tipo de dolientes no van a ser consolados. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no obedecen la palabra del Señor como realmente tienen que obedecerla. Entonces, no rehúsan obedecer el Nuevo Testamento, prefieren hacer las cosas que dice el Antiguo Testamento, prefieren hacer algún tipo de cosas que sean a conveniencia de ellos, ¿verdad? Entonces, no van a ser consolados por el Señor. Ese tipo de personas no son bienaventuradas. Ahora bien, quitemos por un momento a estas personas y hablemos de los dolientes que sí serán consolados, ¿verdad? Entonces pasemos al aspecto positivo. ¿Quiénes serán los dolientes que serán consolados? Por ejemplo, nos decía nuestro Señor Jesucristo acerca del lamento espiritual, acerca de una preocupación espiritual. Entonces, como nos dice el versículo que hemos estado leyendo, bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a un lamento por la miseria espiritual. Si nosotros recordamos el versículo 3 que estudiamos la vez pasada, hablamos de algo muy similar. Entonces hablábamos de algo de la necesidad espiritual que decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, y referíamos pues a la necesidad de poder aceptar, de poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, ahora trasladémonos a este mensaje de hoy. Entonces, se refiere más que todo a un aspecto espiritual. Entonces, llorar por nuestros pecados, por así decirlo, pero no únicamente llorar por ellos. Entonces, sino que nuestra vida se tiene que reflejar de que realmente pues nosotros queremos ser transformados por Cristo. ¿De qué manera podemos ser transformados? Bueno, sencillo, obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, le voy a poner un ejemplo bíblico. Recuerda usted, por ejemplo, a Lot. Entonces, resulta de que Lot estuvo abrumado, entonces, por la nefasta conducta de los malvados, ¿verdad? De aquel entonces, los malvados de Sodoma y Gomorra. Entonces, y dice que su alma se afligía cada día escuchándolos a ellos. Entonces, pero resulta de que Lot vino y tuvo, por así decirlo, el favor de Dios y escapó de esa ciudad. Lot no quería ser igual a ellos, sino que Lot quería marcar una pauta y ser diferente a ellos. Entonces a Lot le causaba tristeza el hecho de ver cómo el mundo de aquel entonces estaba tan corrompido. Entonces, por ejemplo, si hablamos del pueblo de Israel, Jesucristo dijo en una ocasión, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire qué versículo. ¿Cuántas veces, dice, quise de que se juntara, dice, como la gallina, dice, a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces lo que se miraba en el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Y cuando Pablo pensaba en sus hermanos judíos que estaban perdidos, dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso dijo el apóstol Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 2 y versículo 3. Entonces, cuando tenemos este tipo de lamento intenso por los perdidos, entonces esto va a hacer que se les llegue el evangelio. Entonces, los bienaventurados que estamos mencionando, entonces estas personas sí van a ser bienaventuradas. Bienaventurados los que lloran. Decía Lucas capítulo 6, bienaventurados los que ahora lloráis, porque después van a reír. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis, decía Lucas capítulo 6, versículo 25. Entonces no hay nada de gracioso en pecar. Y es ahí donde el ser humano viene y se toma las cosas a juego.
Entonces el ser humano viene y peca y se lo toma cómodamente, se lo toma como que no es algo malo, se lo toma como algo divertido. Entonces, bueno, resulta que ir a fiestas es divertido, resulta que emborracharse es divertido, resulta que estar con varias mujeres es divertido, resulta que no tener obediencia para con Dios es divertido. Entonces, y todos se lo toman a diversión dentro del mundo de pecado. Entonces, realmente el pecado no tiene nada de divertido, porque después vienen las consecuencias. Imagínense de qué le sirve al hombre reír, gozar, sentirse que es feliz en el pecado, si posteriormente lo que va a hacer es que va a llorar a raíz del pecado. Dice la palabra del Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando las personas estén en el infierno a raíz de las consecuencias como tales del pecado. Hermano Johnny. Entonces, hermano, es interesante esto porque los criminales lloran porque son descubiertos y van a ser castigados, ¿verdad? El borracho llora porque el hígado ya está arruinado, ya tiene una enfermedad que hará pues que pierda la vida. El fumador llora porque el cáncer en los pulmones ya está en un estado terminal. Muchos lloran porque se dan cuenta de que su matrimonio se va a arruinar porque vive en adulterio. Entonces, pero el llorar de estos no produce la dicha a menos que se arrepientan. Muchas personas pues lamentablemente quieren vivir mal. Le voy a dar unos ejemplos yo para abonar lo que nuestro hermano ha dicho. Por ejemplo, dice Números 14, versículo 40, dice la palabra del Señor. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual hemos hablado porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto habéis negado a seguir a Jehová, y por eso no estará Jehová con vosotros. Dice el verso 44, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron. Les fue mal al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo rebelde se enlutó, pero no fue bendecido. A pesar de que habían llorado, a pesar de que ellos estaban tristes, Dios no los bendijo. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. Mucha gente llora hoy y piensa que le va a ir bien después por lo que dijo el Señor Jesucristo aquí. No, hay gente que llora pero está apartada del Señor. Hay gente que llora pero está alejada de Dios, no quiere saber nada de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no hay Dios en ninguno de sus caminos. A Dios solo lo utilizan como una medida de emergencia para cuando las cosas van mal. Busco al Señor, pero una vez que las cosas vuelven a estar bien, me vuelvo a apartar del Señor y vuelvo a caer en los deleites que el hermano ha mencionado. Pues vuelvo a la fiesta, vuelvo a esto, vuelvo a aquello, vuelvo acá, porque Dios siempre es el salvavidas que viene a rescatarme. Mire, las cosas no son así. Lamentablemente quiero decirle que Dios no es alguien a quien usted pueda burlarse de él, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Mucha gente ahorita dice que está disfrutando de la vida, pero lamentablemente lo que cosechará será lloro y crujir de dientes. El llamado es precisamente a todos aquellos que piensan que la vida es reír, que la vida es aquí, que la vida es allá, que hay hasta canciones hablan, hermano, de que usted debe vivir la vida, de que usted debe disfrutar la vida, y para muchos disfrutar la vida es emborracharse, mujeriar, andar de arriba y para abajo, un montón de cosas, porque ellos piensan que eso es disfrutar la vida y que los cristianos pues es gente aburrida, gente triste, es gente que quisiera ser como ellos. No, un verdadero cristiano no quiere ser como alguien del mundo. Un verdadero cristiano quiere ser como su Señor, quiere ser como el Señor Jesucristo. Mucha gente hoy ríe, pero lamentablemente después va a llorar.
Y puede hacer que hoy muchos cristianos sufran por causa del pecado, sufran persecución por causa de la justicia, pero después nosotros seremos consolados. Es interesante notar que en un relato bíblico, hermano, cuando estaba Lázaro y el mendigo y el hombre rico, uno que disfrutaba con gran esplendidez todos los días de grandes banquetes, cuando murió y fue sepultado se encontró en el Hades, dice la Biblia, y estaba en tormentos. En cambio, aquel que había sufrido, aquel que había padecido muchas cosas, fue consolado después. ¿Qué le quiero decir con esto? Entonces soy pobre y al ser pobre y llorón me voy a salvar. No, sino lo que el Señor estaba diciendo, que hay mucha gente hoy que tiene muchas cosas, muchos recursos, tiene muchas bendiciones, pero más bien esas bendiciones, en vez de acercarlo al Señor, lo alejan del Señor, porque hay gente que está tan ocupada con sus cosas, está tan materializada, está tan enfocada en lo que es de este mundo, que no piensan en el Señor para nada. Lamentablemente, aunque aquí, en este mundo, les vaya bien y tengan todo, llegará un momento en que les hará falta lo más importante, que será el Señor. Así es. Entonces, ¿qué tiene que ver esta bienaventuranza? Esta bienaventuranza es el primer paso que nosotros damos hacia Dios. ¿En qué sentido? Llorar por los pecados produce un corazón pendiente que lleva a la obediencia y al perdón. Dice por ejemplo 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso es lo que produce la tristeza según Dios. Produce un arrepentimiento para salvación. Recordemos entonces que el lamento espiritual requiere un sentido apropiado de valores. Si nuestras prioridades son correctas, no vamos a ser descartados. Si nosotros tenemos en mente el énfasis de la bienaventuranza que estamos mencionando, recordemos que la felicidad verdadera y duradera se origina por la promesa de Dios. Entonces es ahí donde realmente se le puede dar sentido. Les decía yo desde el principio que una persona con su uso racional simplemente no le puede dar sentido, sino que la tiene que ver desde ojos espirituales. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los bienaventurados que lloran? Aquellas personas que lloran por su pecado, pero que están dispuestos a ser transformados por Dios, que están dispuestos a obedecer a Dios, porque esa tristeza, ese llanto les va a producir felicidad después. ¿Cuál va a ser la felicidad? La felicidad de la salvación. Entonces la Biblia nos enseña que el Dios, nuestro Dios, es un Dios de consuelo. Pues dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire qué interesante lo que dice. Por ejemplo, en Isaías leemos que el Mesías iba a ser alguien que consolaría a los demás. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Mire qué bonitos versículos. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Y si nos fuéramos a otro versículo, a Salmo 56:8, nos encontramos una frase que de repente pues usted la va a encontrar algo extraña, pero David dijo: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Entonces, ¿qué era la redoma? Las redomas o frascos eran poco comunes en los días de David, pero resulta que estas eran valiosas, por lo que en ellas solamente se colocaban en ellas cosas de valor. Entonces, tales como un perfume apreciado, tal como un vino raro, un ungüento exquisito. Entonces David le estaba pidiendo a Dios que considerara de mucho valor sus lágrimas, como para que las colocara en su redoma y nunca las olvidara. Mire qué interesante. Entonces,
Ese es la bienaventuranza para las personas que lloran de verdad, no que lloran por todo, no que lloran por cualquier cosa, sino que lloran arrepentidas en busca del Señor, que tienen un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento de mentiras, no aquel falso arrepentimiento donde la persona se arrepiente en el momento de tristeza y le hace promesas a Dios y después sigue en la misma situación. Entonces después sigue pecando. ¿Cuántas veces el borracho, cuando anda en la llamada goma, verdad, en la llamada resaca, viene y llora y dice: no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a tomar, y posteriormente lo vuelve a hacer? Entonces ese tipo de arrepentimientos ese tipo de arrepentimientos no son arrepentimientos verdaderos. O aquel cristiano que dice arrepentirse y al final nunca tiene un compromiso con Dios. Aquel cristiano que dice llorar, entonces que dice querer buscar a Dios cuando pasa por momentos difíciles, pero resulta que cuando se acaban los momentos difíciles se le fue el arrepentimiento, se le fue el compromiso a Dios. Entonces ese tipo de personas no van a ser bienaventuradas. Van a ser bienaventuradas aquellas personas que lloran. ¿Sabe quién más va a ser bienaventurados? Aquellas personas que sufren por la causa de Cristo. Mira, hermano Johnny, sufrir por la causa de Cristo, aunque se escuche difícil, para el pensamiento humano pienso que es uno de los mayores privilegios que el cristiano puede tener. Aunque no es fácil, porque estamos hablando del término sufrir. Imaginémonos por un momento de que usted sufre por la causa de Cristo, de que usted sufre persecución por la causa de Cristo. Y con persecución no nos referimos a que alguien lo anda siguiendo para matarlo necesariamente. La persecución se puede manifestar de diferente forma. De diferente forma, imagínese de que usted se esfuerza de manera constante por ser un mejor cristiano, pero resulta que viene la crítica, dice: allá va el santo, allá va aquel, allá va aquello. Entonces eso es parte de la persecución. No es una persecución total, pero es una persecución que se está dando. Imagínese que en su familia le hacen la vida difícil porque usted se congregue. Eso es parte de la persecución. Entonces imagínese por un momento de que usted está al frente de la iglesia y resulta que la iglesia, en vez de apoyar, la iglesia ataca, la iglesia no colabora, que son casos que se pueden dar. Todo eso es parte de la persecución. Entonces, ¿por qué? Porque se está buscando la manera como usted desmaye, se está buscando la manera, el diablo está atacando ahí para que usted no siga adelante. Y si nos vamos a casos más extremos, imagínense que viniera la persecución y dijera el gobierno, por así decirlo: a partir de ahora todo el que profese el nombre de Cristo va a tener que ser encarcelado. A partir de ahora todo el que profese el Nuevo Testamento va a tener que ser encarcelado, que lamentablemente pues ya está pasando en algunos países. Entonces eso sería persecución. Pero ¿qué tendría que hacer usted en medio de la persecución? Bueno, usted en medio de la persecución tendría que sentirse dichoso, tendría que sentirse feliz, porque si usted está haciendo las cosas bien, va a sufrir persecución. ¿Qué opina de esto, hermano John? Es interesante, hermano, porque de todas las cosas que usted mencionó, hay cosas muy importantes, como por ejemplo la tristeza que el mundo produce. Fíjese que analizaba algo aquí de mis notas, de que hay mucha gente, por ejemplo, que muchos tratan de suprimir su miseria, su tristeza en su vida con alcohol y otras drogas, porque realmente tienen un gran vacío interno, hermano. Hay gente que tiene un gran vacío que no los deja ser felices. Entonces la gente trata de llenar ese vacío con cosas que más bien nos hunden más en el pecado. Entonces la tristeza del mundo hace que usted busque los métodos que el mundo ofrece, y los métodos que el mundo ofrece más bien lo destruyen más. Pero hay una tristeza que según Dios, y la tristeza que según Dios es aquella tristeza donde produce arrepentimiento. Es una tristeza donde usted dice: realmente no he hecho bien las cosas, realmente estoy actuando mal, realmente estoy caminando mal, realmente no estoy haciendo bien las cosas, me voy a acercar a Dios, me voy a arrepentir de mis pecados, me voy a arrepentir de la vida que llevo, me voy a acercar a la iglesia del Señor, voy a servirle al Señor.
ya serví mucho al pecado, ya serví mucho a los vicios, ya serví mucho a las drogas, ya serví mucho a toda esta maldad, ahora voy a servirle a Cristo. Entonces cuando usted viene a Cristo, entonces ahora usted va a tener, como bien lo dijo el hermano, tal vez no la persecución como los primeros cristianos en el Nuevo Testamento la tuvieron, porque ellos sí eran perseguidos y les quitaban la vida, les quitaban sus posesiones, les quitaban un montón de cosas, los arrastraban, los obligaban a blasfemar. Tal vez hoy no pase de la misma forma que pasó en aquel tiempo, pero hoy igual el cristiano sufre cierta persecución porque al cristiano se le exige pues cierto comportamiento intachable, y a veces nosotros como humanos nos equivocamos, y cuando un cristiano se equivoca es lamentablemente es como comidilla para mucha gente. Cuando un cristiano se equivoca, cuando un cristiano falla, muchos se alegran. El pastor ya no es pastor, ya falló, y mire usted, es que todos son sinvergüenza. En vez de decir, qué lástima que un hombre de Dios ahora pues ha fallado, en vez de nosotros apoyarlo, habiendo orado por él, habiéndolo apoyado, no, más bien estábamos esperando que cayera para hablar de él. Entonces el cristiano hoy sufre mucha persecución, porque del mundo usted no debe esperar, y nunca vaya a esperar que el mundo le va a dar una manita de ánimo para seguir adelante. El mundo va a tratar de destruir a todo aquel que es verdadero cristiano. Aquel que quiere hacer bien las cosas delante del Señor va a sufrir persecución. En la Biblia está, dice, todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Entonces sepa usted que sufrir por el Señor sí es una de las mayores bendiciones, porque al apóstol Pablo se le dijo, yo le enseñaré cuánto es necesario sufrir por causa del Señor. Mire que el apóstol Pablo, no siempre lo hemos mencionado nosotros, cuando iba a un pueblo, los predicadores de hoy, los predicadores de estos tiempos, cuando llegan a una ciudad o llegan a diferente país, miran en qué hotel se van a quedar, miran en qué recámara, si es posible de las más caras, si es posible de la que tenga todos los lujos posibles. Entonces los predicadores hoy son muy diferentes a como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo siempre que llegaba a una ciudad importante a predicar el evangelio, en la mayoría de los casos terminó en la cárcel por causa de Cristo. Hoy ya no pasa eso. Entonces recuerdo cuando al apóstol Pablo lo golpearon mucho, lo pusieron en el cepo, tal vez muchos no sepan, pero es estar colgado de los pies, con la cabeza hacia abajo, con heridas, con gran dolor, con hambre, o sea, en una situación muy difícil. Y él en ese momento no estaba triste, no estaba llorando, no estaba lamentando. Dice la Biblia que más bien él cantaba. Entonces, porque la felicidad de él venía de lo profundo de su corazón, esa felicidad que solo Dios puede dar, que aún en medio de los sufrimientos, como dijo el hermano al principio, para mucha gente es contradictorio esto de que los que lloran serán felices. Tal vez el apóstol Pablo estaba en una condición muy difícil, siendo golpeado, con hambre, colgado de los pies, pero dice la Biblia que él, estando en esa cárcel, en el calabozo, tal vez en la celda más helada, más fría, con gran humedad, a veces hasta con bichos, animales, cualquier otro tipo de cosas ahí, él cantaba, él oraba y cantaba. Entonces, él estaba feliz. Entonces, porque sufría por causa de Cristo. Esa es la verdadera felicidad que produce Dios en cada uno de nosotros, porque Dios es el que nos consuela. Entonces cuando viene la consolación de Dios, es una consolación que elimina esa tristeza, ese vacío que mucha gente tiene, que lo llena con alcohol, lo llena con drogas, pero cuando usted lo llena con Dios, usted lo llena de Dios, ese vacío que usted siente. Entonces usted, a pesar de que pueda sufrir, usted será un hombre o una mujer feliz, a pesar de que llore. Si es por causa de Cristo, llorar vale la pena, pero llorar por las cosas del mundo, eso no tiene ningún propósito, eso no tiene ningún valor, porque cualquier cosa que haya en el mundo va a desaparecer, no será eterno. El apóstol Pablo dijo que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y Dios ofrece un montón de cosas que ahorita no las vemos,
pero que después las vamos a disfrutar y que son cosas que son eternas, hermano, no pasajeras, como muchas cosas en este mundo, que todo el mundo pasa. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Sí, es que exactamente así es el consuelo prometido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos del consuelo, por ejemplo, tenemos consuelo incluso en esta vida, ¿verdad? Entonces, en cuanto al consuelo de esta vida, el doliente espiritual tiene, por ejemplo, al menos dos fuentes de consuelo, ¿verdad? En primer lugar está el consuelo de las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ya hemos señalado que el dolerse de la condición espiritual propia resulta en arrepentimiento, lo cual lleva a la obediencia al Señor y a su vez se traducirá, obviamente, si hay obediencia, en perdón de pecados, como Pedro les dijo a los cristianos: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En cuanto a los cristianos que pecan, incluso dijo Juan: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, viene y nos limpia de todo pecado. Entonces hay consuelo en saber de que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Entonces, y tenemos muchos ejemplos bíblicos, por ejemplo, el ejemplo del etíope, entonces, que dice que él siguió gozoso su camino después de convertirse al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el arrepentimiento, ¿verdad? El hombre iba muy feliz, porque sus pecados habían sido perdonados. Y dice la misma palabra del Señor, de que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos, hay celebración en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces, hay consuelo en esta vida. Uno de los consuelos de esta vida es ese tipo de consuelo. Entonces, y también tenemos el segundo consuelo, que es el consuelo de lo que nosotros vamos a recibir en una vida futura. Entonces, quiero resaltar una vez más que el cumplimiento total y definitivo de la promesa del consuelo vendrá en la otra vida, Entonces, hace mucho tiempo David escribió: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, Salmos capítulo 30, verso 5. Entonces, pensando en el futuro, entonces, hay muchos ejemplos de esto. Entonces, la alegría total, el gozo total, la felicidad total que nosotros vamos a tener va a ser en el futuro. Porque vamos a ser consolados por Dios, porque vamos a ser consolados por todo tipo de cosas que nosotros hemos pasado, que vayamos a pasar, pero que estamos aferrados a Dios. A ese tipo de persona se refiere, el hermano Johnny ponía muy acertadamente el ejemplo del rico y Lázaro, donde Lázaro recibió un poco de consuelo, ¿verdad?, en esta vida, pero sin embargo, cuando él murió, resulta que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y Abraham podía decir entonces: ahora este es consolado aquí. Entonces, en el cielo, Dios va a enjugar toda lágrima y todo dolor. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Cuando estemos allá, ya no van a haber ese tipo de cosas. Pero vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo al consuelo de aferrarnos a Dios. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que lloran de verdad por el Señor. Entonces, los que se apasionan por Dios, los que se olvidan del pecado, los que quieren salir de este mundo para poder acercarse a nuestro Dios. Mano Johnny, de mi parte eso ha sido todo. No sé si tiene algún comentario final ahí. Es interesante que ustedes, queridos hermanos, reflexionen sobre estas meditaciones que nosotros pues les traemos a ustedes, esperando de que su condición espiritual en este momento sea una condición favorable para usted. Si usted está triste según el mundo, pues déjeme decirle que le tengo malas noticias, porque la tristeza según el mundo lo llevará a un estado peor del que ya está. Pero si usted busca al Señor y usted se entristece de su vida de pecado y busca los pies del Señor, el Señor no lo va a echar fuera, el Señor lo va a recibir. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros estábamos en una condición de perdición, cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Igual como ha tenido misericordia de nosotros, Dios quiere tener misericordia de todo el mundo. Pero Dios quiere que usted dé el primer paso, que usted se acerque a Él, que sea usted quien busque al Señor. Fíjese que la gente dice: yo he encontrado al Señor. La verdad es que el Señor nunca ha estado perdido. Quien ha estado perdido es uno, es
Dios quien lo encuentra a uno. Y cuando Dios se acerca a usted para ayudarlo y sanarlo, es porque Dios tiene un genuino interés en que usted sea feliz. Le animamos entonces a que si el Señor a través de este estudio, a través de la reflexión de la palabra, ha tocado su corazón, y usted que ha estado meditando acercarse a la iglesia, no tarde mucho tiempo en hacerlo. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Cada día es una oportunidad nueva que el Señor nos da para poder acercarnos a Él, para poder reflexionar sobre nuestros caminos y sobre todo pues analizar que si nuestra vida sin el Señor pues no es nada. La Biblia dice que separados del Señor no podemos hacer nada. Así que la medicina a toda tristeza siempre será Dios, siempre será el Señor Jesucristo. No busque usted satisfacer o buscar medicinas en este mundo, porque no las hay. No hay medicinas que quiten las tristezas profundas que puede sentir el hombre. Solo el Señor puede llenar ese vacío que a veces todos nosotros podemos tener. Le animamos a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Lamentablemente muchos buscarán al Señor cuando ya no se pueda, cuando ya sea demasiado tarde. Muchos creen que buscarán al Señor en el último segundo de su vida. Le dirán al Señor: Señor, hoy que estoy a punto de morir, lo busco y lo confieso. Sepa usted, querido hermano, que ese no es un método bíblico de salvación. Eso ha sido una mentira enseñada durante muchos años para que la gente tenga una falsa confianza de que en el último minuto se va a arrepentir y así será con el Señor. Eso no es enseñado por las Escrituras. Por eso le animamos a que usted no base su esperanza en que tendrá una oportunidad de arrepentirse de último. No, busque al Señor hoy tal como Él lo ha enseñado en las Escrituras. Por eso le damos la invitación a las iglesias de Cristo que están en la colonia Mata, una cuadra abajo del tanque de agua. Ahí está la iglesia del Señor en la colonia Mata, donde nos reunimos los miércoles a las 6 de la tarde, los viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Si usted vive en una zona diferente de Ciguatepeque, entonces lo invitamos a la iglesia de Cristo en Santa Marta, contigua al cuerpo de bomberos. Está la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, donde nos reunimos los martes a las 6 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Si usted decide servirle al Señor, sepa que la iglesia de Cristo es su mejor opción. Es realmente donde usted encontrará el camino a la verdad y la obediencia a los mandamientos del Señor. Lo esperamos. Si usted está deseoso de buscar al Señor, pues las puertas de nuestra congregación estarán abiertas. La invitación está hecha sabiendo de que pues queda poco tiempo, así que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. De parte de nosotros es todo. Le deseamos una excelente semana. Que el Señor derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y los esperamos el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, para desarrollar un nuevo tema sobre este hermoso sermón, el Sermón del Monte. Bendiciones para todos. Bendiciones. Tu voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por TLS, la televisión.